Bam, 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 bam. Bueno, repito para los que habéis llegado tarde. En la clase anterior nos quedamos diciendo que pues si podía haber profetas en nuestro tiempo, y sí que puede haber profetas en este tiempo, no solamente puede, sino que debe de haber profetas, porque es una muestra de que el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. Es el Espíritu Santo el que habla por los profetas y por lo tanto sigue haciendo lo que ha hecho siempre. Hablar por los profetas da ese don, ese carisma de profecía, que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, hemos dicho también, para los que habéis llegado tarde, que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque salga en el Nuevo, porque es un profeta de la revelación, pero que hay otros dos profetas que podemos ver, por ejemplo, a Simeón y a Ana, que están ahí en el templo esperando cuando llega la Sagrada Familia. Pues ahí vemos que hay profetas efectivamente conviviendo con Jesús, que es el profeta entre los profetas. Entonces, iba a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1241, que explica que por el bautismo somos dotados de la gracia para ejercer el don profético. O sea, es como una semilla, es la gracia para ejercer ese don. Ese no quiere decir que tengamos el don profético. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reparte a quien quiere. Pero sí que tenemos todos esa gracia para ejercerlo en el momento en que el Espíritu Santo quiera que lo ejerzamos. Porque la iniciativa siempre viene de Dios y no de nosotros. Entonces, el Concilio Vaticano II dice que Cristo, el gran profeta, lo que he dicho yo, profeta entre los profetas, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria. No solo a través de la jerarquía, se refiere a los sacerdotes, desde el papa, obispos, tal, sino también por medio de los laicos, a quienes constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Eso es de la Lumen Gentium, número 35. Tiene mucha chicha ese puntito tan pequeño, mucha chicha. ¿Por qué? Porque primero te dice que el don profético lo está ejerciendo Cristo. Sigue ejerciéndolo. O sea, no es que, bueno, ya él fue profeta, luego murió, resucitó, se fue al cielo y se acabó y nos toca a nosotros ser profetas. No, somos profetas porque estamos insertados en Cristo. Y es por medio de Cristo por los que podemos ejercer ese don de profecía. Porque nosotros participamos de los dones de Cristo, que los tiene en plenitud. Por lo tanto, Cristo es el que tiene en plenitud el don de profecía y nosotros participamos de ese don en la medida en que nos abrimos al Espíritu Santo. Esto es así y es una maravilla cuando lo entiendes. Entonces, ¿qué dice? Dice que no solamente Jesús fue en ese momento, sino que sigue haciéndolo hasta la plena manifestación de la gloria. Esto es la parusía. Y no va a dejar de hacerlo. Entonces, Jesús no va a dejar de cumplir su misión en el mundo. Entonces, si sigue cumpliendo su misión en el mundo, esto quiere decir que ahora mismo hay profecía de gente que está participando en el don de profecía de Jesús. Claro que lo hay. Claro que lo hay porque lo necesitamos. Luego sigo sobre eso, ¿por qué necesitamos el don de profecía? Entonces dicen, no solamente la jerarquía, no pensemos que los profetas son solo los sacerdotes. No, ellos por supuesto. Pero todos los laicos, todos, porque por el bautismo, al ser injertados en Cristo, tenemos acceso a eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hace esto? Dice que Jesús nos nombra testigos, seréis mis testigos, dice cuando se va a llegar la ascensión, exactamente, la ascensión, seréis mis testigos, ¿vale? Entonces nos hace a los laicos testigos y nos da la fe, o sea, les dota, Jesús les dota de la fe, porque sin fe no se puede ser profeta, ya lo dijimos, tienes que ser fiel, que es una de las cosas que hablamos en la clase anterior, y de la gracia de la palabra. ¿Por qué? Porque la profecía sobre todo es a través de la palabra. No solamente a través de la vida, que ya pusimos el ejemplo de Oseas y cómo podías tú ver que tu vida también es profecía, sino sobre todo, inminentemente, es a través de la palabra.
Y dice, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué nos da esta fe fuerte y esta gracia a través de la palabra? Pues dice que es para que la virtud del Evangelio brille, la virtud de la buena noticia brille. Y te dice en 3 sitios. En la vida diaria, o sea, en el día a día, nada de ser profeta solo en grandes eventos y multitudinarios. No, hay que ser profeta en la vida diaria, en el día aburrido, en los lunes. En los lunes hay que ser profeta, lunes por la mañana a las 8 de la mañana. Si toca, toca. En la vida familiar esto cuesta muchísimo. Ser profeta en nuestra propia familia es muchísimo lo que cuesta. Ahora veremos lo que es, pero es que es necesario. O sea, necesitamos ser profetas dentro de nuestra propia familia. Y social, o sea, eso está claro, en el ámbito público. Nada de lo privado, lo de casita, cada uno cierra, reza. No, no, no. Social, lo dice muy clarito el concilio. Hay que avisar, a profetizar en la sociedad. Entonces, esta misión profética no es otra cosa que proclamar la promesa de Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es que es eso, nos lo ha prometido, está aquí, y una de las cosas por las que yo puedo decir que esta promesa es real es porque yo ahora mismo os estoy hablando de Dios y os estoy hablando de los profetas, ¿vale? Si no fuera porque participo de ese don profético del Señor, yo no podría ponerme ahora mismo aquí a hablaros a vosotros de Dios en este momento. Esto es señal de que Jesús está cumpliendo su misión. Que vale, que me coja a mí como quien coge a otro, ¿no? Y la gente puede coger a cualquiera en cualquier momento, pero da igual, es testimonio de que esto es así. Hay algunos testimonios son más espectaculares y otros pues, más normalitos. Pero bueno, da igual, siguen siendo testimonio de que esto es así. Y eso es lo que hizo San Pedro en Pentecostés, no hizo otra cosa. Salió y dijo, bueno, la prueba de que Jesús estaba cumpliendo su misión en el mundo y que ha resucitado, la tenéis aquí, en esto que os voy a decir. En Pentecostés, con todo el arroyo, con toda, y anunció el Evangelio con toda su fuerza y todo, o sea, y se convirtieron, o sea, se quedaron muertos de lo que estaba diciendo San Pedro. Entonces, el auténtico profeta no revela una verdad nueva nunca. ¿Por qué? Porque todos los de la revelación fueron anteriores y Jesús es la revelación plena. Entonces, ningún profeta va a revelar nada nuevo. Lo que sí hace es proclamar la verdad revelada en o por, bueno, en y por Jesucristo. Eso es lo que hace, proclamarla. ¿Por qué? Porque se olvida. Básicamente porque se olvida. ¿La olvidamos? ¿No la transmitimos? Por esto que decía yo de ser profetas en la propia familia. Si tú no lo transmites, ni el que no recibe no puede dar. Con lo cual, como olvidamos estas verdades, porque también las tristezas del mundo, la fatiga, el cansancio, todo eso nos hace, pues eso, que nos centramos más en unas cosas y nos olvidamos de las promesas de Dios. Entonces, un ejemplo de un profeta actual que hace esto, proclamar la verdad que ya ha dicho Jesús, ¿vale? ¿Qué es? Alguien que dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿vale? Eso en una sociedad donde el divorcio es corriente, es una cosa que es misión de un profeta. Recuerdo esto, no matarás, el aborto. Recuerdo que Jesús ha dicho esto. Y es la verdad. Y lo estoy haciendo en este mundo que niega la verdad o la ha olvidado. Entonces, ¿qué hace el profeta? Revela la confusión del mundo, las mentiras del mundo. Esto no es verdad, esto no es así, esto no es cierto, porque descubre la verdad de Jesucristo. Esa es la misión principal del profeta. No inventarse cosas, porque no hace falta. Todo lo que ha dicho Jesucristo es suficiente. Entonces, los santos no solamente hemos dicho que proclaman estas verdades, sino que las viven. Bienaventurados los que lloran, y los ves.
Y dices, ¿cómo es posible que esté sufriendo y esté feliz? Bienaventurados los tristes porque el Señor los consolará, y ves cómo se consuelan. Los santos viven con una consolación muy grande. Bueno, ¿me entendéis? Lo viven en su vida y lo pueden ver, que esto es verdad porque esta persona lo está viviendo, lo que está diciendo lo está viviendo. Eso, entonces, en el punto 785 del Catecismo, dice que el pueblo santo de Dios, ahí lo dice más claro, todo esto que estoy diciendo yo, participa del carácter profético de Cristo. O sea, no es que tengamos cada uno un don de profecía propio, no es así. Participamos del carácter profético de Cristo. O sea, cuanto más unido a Jesús, más se desarrollará ese carácter profético. Por eso los santos deslumbran, porque están muy cerca de Dios. Entonces, hay que ser santo. Para ser profeta, resumido, hay que ser santo. Bien, entonces, ahora, también estuvimos hablando en la clase anterior de la profecía sobre cosas futuras que se puede, no es que sea una verdad nueva, pero a lo mejor sí acontecimientos que pueden ocurrir. Hemos dicho que eso también entra dentro de lo que es el don de profecía. Vale, el Papa y los obispos, y recalco, el Papa y los obispos son los que tienen la autoridad final para reconocer el don de profecía. O sea, que no porque uno llegue y diga, es que yo soy un vidente y puedo decir lo que va a pasar en el futuro y a todos me tenéis que creer. No, la autoridad final para discernir la tienen el Papa y los obispos. Y el Papa además porque es obispo de Roma. Por eso, cuando hay apariciones, es el obispo el que decide, discierne si lo que se ha dicho allí es correcto, viene por un don de profecía, viene de Dios básicamente o no. Entonces, en las verdaderas apariciones, si nos fijamos, una de las cosas por las que las aprueban es porque está dentro de la doctrina de la Iglesia y no se desvían. ¿Por qué? Porque no hay una nueva verdad, sino que lo que se puede explicar mejor o es apropiado recordar esa verdad en ese momento. O sea, en ese momento en el que se está produciendo eso, esa aparición o cuando se produjo esa aparición, era importante recordar esa verdad que a lo mejor estaba olvidada. Entonces se aplica por eso. Entonces, si por ejemplo hablamos de la misericordia divina, la misericordia divina ha estado siempre, ¿vale? Pero en el momento en el que aparecen las apariciones de Santa Faustina Kowalska, es un momento en el que hace falta para la sociedad, para el mundo, ese conocimiento profundo de la misericordia de Dios. Porque es un momento importante de la historia, pero no se está inventando nada Santa Faustina. Esto es importante. Por eso hay falsos profetas, entre otros los que no siguen a los obispos. O sea, un verdadero profeta siempre va a aceptar la autoridad de los obispos y del Papa porque primero no se fía de sí mismo y lo somete todo al discernimiento de la Iglesia. Entonces, videntes que hablen de profecías y digan, pero no hagáis caso a los sacerdotes ni lo que diga la jerarquía de la Iglesia porque yo soy real. No, o sea, no va a ser nunca así. No han entendido nada. Porque tú participas del don de profecía de Cristo y Cristo ha puesto el depósito de todo eso, de todas sus gracias, de toda la participación en su Iglesia. Por lo tanto, si tú no estás unido al Papa, no estás unido a la Iglesia, eso cuidado con lo que estás diciendo. Entonces, si por ejemplo hay una aparición y nadie tiene la necesidad de decírselo al obispo, ahí también hay un problema. Ahí también hay un problema. No, el obispo que no se entere, no vaya a ser que nos la prohíba y no podamos ir. Cuidado con eso también. Cuidado. Entonces, otra cosa es que la Iglesia tarde años, siglos en discernir. Bueno, pues paciencia, punto, humildad y paciencia, pero obediencia siempre. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es el carisma de profecía. El carisma es un don que está dado no para uno, sino es un servicio que se da. Es un servicio para el enriquecimiento de la comunidad entera, ¿no? Entonces, los 7 dones sí que, además que son dones también para los demás, también son para tu propia santificación. Ahora, el carisma de profecía, realmente para ti, tu propia santificación, lo que es tener que aguantar el don de profecía. Quiero decir,
que es que no es fácil, es como porque es duro, o sea, el oficio de profeta va unido a las persecuciones. Entonces la santificación no viene tanto porque tú tengas un don de profecía, sino que la santificación viene por las persecuciones que van unidas a eso. Entonces, Pablo habla de todos los carismas, ¿no? Cuando dice que el Espíritu Santo suscita carismas en la iglesia y tiene especial cariño por el de profecía, especial cariño. Dice, 1 de Corintios 14, 1. Procurad alcanzar ese amor y aspirad también, porque habla de la caridad que le impregna todo, ¿no? Y aspirad también a los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Sobre todo el de profecía. Entonces, vamos a ver, ¿qué tiene de especial el carisma de profecía que a San Pablo le encanta? Y le dice que además hay que desearlo, aspirar a él. ¿Te lo da el Señor? Bien, que no te lo da, bien, pero el deseo de tenerlo es bueno. O sea, debe de surgir en nosotros el deseo de verdad de ser profetas. Debe de surgir el deseo. Entonces, la misión del profeta consiste, atención, no en echar broncas, pero la palabra se parece, amonestar, amonestar y corregir al pueblo. O sea, es como el Pepito Grillo de la conciencia, es como la señorita Rottenmeier de Heidi. Es como, te tengo que corregir, ¿vale? Con amor, con caridad, pero eso que estás haciendo está mal. Entonces, no solamente amonestar y corregir, que mucha gente puede pensar que solamente es eso, o sea, lo estáis haciendo mal, os vais a condenar, no. También hay que mostrarles el designio de Dios sobre ellos, o sea, va muy unido al don de consejo. Va muy unido al don de consejo. Yo no solamente te tengo que decir, si soy profeta, lo que estás haciendo mal, sino qué es lo que Dios quiere que hagas para corregir eso. O sea, qué manera o forma puedes tú para corregir eso. Por eso todos los profetas no decían solo os vais a condenar y Dios va a desatar su ira, sino que decía convertíos, y decía hacer penitencia, decía hacer rezar, una serie de ejemplos de cosas que debían de hacer. Entonces no solamente es amonestar y corregir, si no me das solución, si no me indicas un camino, pues no eres un buen profeta, o sea, eres un echabroncas, eres alguien que me está nada más que diciendo que hago mal, y mira la viga en el ojo, famoso que te dicen, ¿no? Nada más que miras la viga en el ojo, la paja en el ojo y la viga que tienes en el tuyo no la ves. Claro, tiene que estar unida esa corrección a una luz, se tiene que abrir una puerta, una ventana, un decir, bueno, estás fatal, pero hay una solución y tienes que ir por aquí. Van unidas las dos cosas. Entonces, el pueblo debía aceptar, estamos hablando del Antiguo Testamento, lo que decía el profeta. ¿Por qué? Porque la palabra que decía el profeta no era del profeta, era de Dios. Entonces, si tú no me haces caso a mi profeta, en realidad no estás haciendo caso a Dios. Y eso es grave. Y eso lo tenía clarísimo el pueblo de Israel, pero clarísimo, ¿eh? Por eso luego lloraban y se echaban cenizas, porque decían, no hemos hecho caso a Dios. No decían, no hemos hecho caso a Jeremías. No decían eso. No hemos hecho caso a Elías. No hemos hecho caso a Dios. Lo tenían clarísimo. Y nosotros también podemos ver que alguien que nos está diciendo algo, eso viene de Dios. Y lo sabemos, profundamente sabemos que en el fondo no es esa persona la que nos está diciendo esto, nos lo está diciendo Dios, a través de esa persona. Nos está llegando ese mensaje en el momento en que necesitamos oírlo, en el momento justo en el que necesitamos oírlo. Entonces, Jesús al principio es reconocido como un profeta, pero la diferencia con Jesús, que es por lo que escandaliza a todo el mundo, es que lo que dice lo dice con autoridad. No como el que digo las palabras de Dios, sino que yo soy Dios el que os está hablando. Claro, eso es muy fuerte. Porque ya no estoy usando intermediarios, sino que es lo que estaba acostumbrado al pueblo de Israel, sino que os estoy hablando directamente, a la cara. Os lo estoy diciendo directamente. Esto es así. Dios puede usar intermediarios y sigue usando intermediarios, o puede hablarnos directamente al corazón, sin intermediarios. Porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Y usa las dos maneras.
Entonces, claro, por eso es más que un profeta, por eso es el profeta entre los profetas, porque es que además no es que él diga palabras de Dios, es que él es la palabra, es que él es la palabra, digamos que es la profecía encarnada, por eso es tan fuerte. Entonces, en las comunidades que las iglesias que va fundando San Pablo, empiezan a darse estos síntomas en las comunidades. De repente sale un profeta o una profetisa que empieza a decir, esta comunidad se está equivocando. O porque están acumulando, empiezan a quejarse, ¿no? De que se comen la comida, de que no cuidan de las viudas, de que incluso le echan la culpa, le avisan a los apóstoles, lo estáis haciendo mal, porque vosotros os estáis encargando de demasiadas cosas y vosotros solo tenéis que evangelizar y tenéis que, lo que digo, esto lo estáis haciendo mal, pero esta es la solución, delegar, ¿no? Y por eso salen los diaconados. Entonces, ¿por qué? Porque este carisma de profecía empieza a surgir porque es necesario, porque si no, no te organizas y te puedes ir por un camino equivocado. Entonces, Dios no abandona nunca a su iglesia. Entonces, en ningún momento se dice de este tipo de profetas que aparecieron en la primera iglesia que anunciaran cosas futuras. Puede ser que lo hicieran, puede que no, pero lo que sí se dice, por eso es más importante, es que tenían una función de exhortación y de enseñanza. O sea, eran catequistas. Los primeros profetas eran también catequistas, no solo porque anunciaran el evangelio, sino porque lo aplicaban a su comunidad concreta. O sea, esta comunidad en este momento necesita recordar estas palabras del Señor. Necesitamos recordar esta verdad para nuestra vida en este momento, en esta situación que estamos viviendo. Entonces, es así, enseñanza y exhortación. Entonces, el profeta habla a los hombres, porque estamos hablando que es muy importante la palabra, habla a los hombres para tres cosas. Edificarlos, que es de lo que voy a hablar ahora, edificarlos, exhortarlos, o sea, moverlos. Exhortar es que tú les dices algo, pero para que reaccionen, para que no se quedan 10 minutos, sabéis que se corta y hacemos una pausa y ya seguimos. Entonces, para que reaccionen y no se queden así, ni desde, ¿no? Por eso es exhortar, es mover el corazón, ¿no? Es sacarte de donde estás y moverte hacia donde. Y tercero, que es lo más bonito, reconfortarlos. Reconfortarlos, que eso también vamos a hablar. Primero vamos a hablar de edificar y después de reconfortar. Si no están estas tres cosas, si solo está la exhortación, el echar la bronca, no estás delante de un verdadero profeta. Porque el verdadero profeta va a hacer las tres. Te va a edificar, te va a enseñar, te va a exhortar, te va a mover, pero también te va a reconfortar. Aparte de la esperanza que decimos. Entonces, cuando Pablo quiere hablar... A ver, un momento. Sí, cuando Pablo quiere hablar de profetismo o de la don de profecía, el carisma de profecía, utiliza el verbo edificar. O sea, edificar, que implica una tarea, un trabajo. O sea, edificar es que tú algo tienes que hacer. El profeta tiene que hacer algo, es un trabajo. Edificar no es que solo todo se ponga en pie y se vaya construyendo, sino que tú tienes que estar activamente trabajando en esa construcción. Entonces, cuando el Señor llama a Jeremías, al profeta, va y le dice, en Jeremías 1, 10 y 24, para que edifiques y plantes. Yo te estoy llamando para que edifiques y plantes. Y también añade después, yo los edificaré. O sea, al pueblo escogido, al pueblo de Israel, los edificaré. O sea, que tú vas a edificar, pero soy yo a través de ti quien está edificando. Entonces, edificar, no destruir. Y esto es una cosa importantísima para distinguir entre un verdadero profeta en nuestros tiempos o un falso profeta. Los profetas no destruyen. Entonces, Pablo decía, voy a leer, sois el edificio de Dios según la gracia que Dios me ha dado. Yo puse los cimientos, dice Pablo, yo puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, y otro
edifica encima de lo que yo he puesto. Otro viene y edifica encima. Entonces, aun cuanto otros deban construir sobre el cimiento de Pablo, o sea, Pablo sabe que él ha iniciado una comunidad, una nueva iglesia, en donde en Corintio, con los Gálatas y todo esto. Él sabe que ha iniciado un nuevo, no sé cuántos minutos quedan, me parece que aquí no me aparece. A ver, 7 minutos, 7. Vale. Él no lo sabe que ha empezado una iglesia y sabe que en la obra del Señor no se va a detener ahí, sino que el Espíritu Santo tiene que llevar a esa comunidad a la plenitud, ¿vale? Entonces, otros profetas, otros evangelizadores vienen detrás de él, que van a seguir edificando desde esa base que han recibido. Y a nosotros nos pasa igual. Nosotros hemos heredado la fe, ¿entendéis? Los conocimientos de nuestros antepasados, de los que vinieron antes, que dejaron sus escritos, dejaron sus enseñanzas. Esto está basado en la tradición. Está basado en la tradición y gracias a ellos nosotros podemos seguir avanzando y construyendo sobre lo que ya está. Por eso uno se basa en la doctrina y en la tradición, no solamente en lo que me inspira el Espíritu Santo. Tiene que estar cimentado en lo que ya el Espíritu Santo ha ido explicando en esa tradición, porque si no, el edificio no se va a sostener. No se puede empezar de cero. No se puede empezar de cero. Eso es una falacia. Bueno, todo esto no ha servido, vamos a empezar a construir una nueva iglesia de cero. No, es una falacia. Entonces, edificar sobre cimientos que él mismo ha puesto, pero en Cristo. Entonces lo explica muy clarito, dice, él es el que funda la comunidad. O sea, Pablo lo tiene clarísimo. Sí, yo he construido, pero es Cristo el que funda la comunidad. Y eligió este instrumento, o sea, el pobre San Pablo, que ya sabemos que tenía, pues ya ves tú el carácter que tenía Pablo hasta que el Señor, o sea, el Espíritu Santo estuvo trabajando en él años y años, ahora lo dejó, maravilloso. Pero por el camino hay que ver lo que sufrieron, ¿eh? O sea, los compañeros de Pablo, no veas. Eligió ese instrumento para poner los cimientos. Entonces, encima de esos cimientos, pues se sigue construyendo, ¿no? Entonces, por una parte, los miembros de la comunidad edifican porque se construyen y contribuyen a la construcción. Se edifican unos a otros. Esto quiere decir que el profeta no va solo sin que nadie le edifique a él. El profeta necesita de otros, porque estamos metidos en una comunidad, no va de libre. Necesita el testimonio y el apoyo de una comunidad. Porque nosotros, si no recibimos amor, no podemos dar amor, ¿vale? Entonces, se enriquecen mutuamente en la comunidad, aunque uno tenga un don de profecía más desarrollado que otro. No quiere decir que el profeta va sobrado, vamos a dejarlo solo, que rece solo y todo, uno le moleste, no, necesita su comunidad, ¿vale? Y por otra parte, son edificados. O sea, los profetas edifican a los demás con lo que les dicen y con lo que hacen en su vida, pero al mismo tiempo son edificados porque ellos también son el edificio que se está construyendo. El profeta es iglesia. Entonces, no va a decir yo me salgo de la iglesia para construir la iglesia, sino que yo soy parte de la iglesia, por lo tanto yo estoy siendo edificada también. Entonces, aunque os esté ayudando a construir sobre Cristo, que es la piedra, a crecer este edificio espiritual, que es la iglesia, yo también estoy creciendo espiritualmente, yo también estoy siendo edificado. Porque quien construye es Cristo, no yo, porque si no lo lleváis claro, diría el profeta, esto se va a hundir en cualquier momento, ¿vale? Entonces, cuando uno da y construye, a sí mismo también se edifica. Esto lo sabemos todos los catequistas, que cuando empezamos a enseñar, nosotros también aprendemos. Entonces, con ese lenguaje, el lenguaje del profeta es un lenguaje que está basado en el amor, en la caridad. Si tú, cuando te habla el profeta, nada más que sientes cuchillos que se te clavan y sales con el cuerpo fatal y con una angustia terrible, eso no viene de Dios. Porque Dios dice las verdades que sí que nos duelen, pero viene unido siempre a la paz. Siempre el consuelo. Siempre hay amor. Pero si no, no viene de Dios.
Dios no se dedica a dejarnos peor que estábamos antes de llegar y decirnos las cosas. Siempre es para mejor. Entonces, por eso dice Pablo que el profetismo, o sea, el carisma de profecía, es edificante. Siempre lo dice San Pablo después de haber hablado del amor. Primero habla del amor, que lo impregna todo, venga a hablar del amor, venga a hablar del amor. Y cuando ya termina de hablar del amor, dice, y aspirar a este amor y a los dones espirituales, especialmente el de profecía. Pero lo dice después de estar explicando el amor, el amor, el amor, el amor, porque ya podría yo estar exhortando y diciendo, si no tengo amor, no tengo nada. Son cacharros que chocan, ¿vale? Entonces, esto se nota. Un profeta es una persona bondadosa, es una persona llena de amor. Entonces, ¿qué necesita la exhortación para que edifique de verdad? ¿Qué necesita? O sea, las palabras del profeta para que edifiquen de verdad. Quedan 1 minuto y medio. Vale, a ver si me da el tiempo. La unidad. La unidad. Porque si no hay unión, ya me dirás tú el edificio. Quiero decir, ¿tú cómo construyes un edificio? Pones un ladrillo, cemento, otro ladrillo, están unidos. Y está unido a lo que está abajo y está unido a lo que está arriba, a lo que está alrededor. Estás rodeado de cosas que están unidas a ti. Si no hay unidad, el edificio se rompe. Entonces, una exhortación que edifique va a llevar siempre a la unidad. Siempre, siempre, siempre a la unidad. A que nos amemos más los unos a otros, a que nos queramos más los unos a otros. Si una exhortación lleva a sepárate de esos y rompe con estos y bloquéalos, y no, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Lo que viene de Dios es intentar de todas las formas posibles conseguir esa unidad, porque si no, la iglesia no se mantiene. Entonces, por eso Pablo sale a reprender a los que son indisciplinados. A los que son indisciplinados le dice que no, que seáis obedientes, que para adentro. A los tímidos los anima, porque si no se apocan y se salen. Personas que son tímidas, como no me atrevo a decir más, pues cojo y me voy. No, 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 tú ven aquí, ven aquí, ven aquí, y di lo que tengas que decir. Estábamos diciendo que San Pablo está intentando unir a la gente que está en la iglesia, en la comunidad. Entonces, habíamos hablado de varios ejemplos y a los tímidos los anima, ¿no? Para que no se apoquen, no. Y a los débiles los fortalece para que no abandonen. Pues cuando te quedas sin fuerzas, pues abandonas, ¿no? Entonces, San Pablo intenta hacer eso. Y el último que había dicho es que tienen que ser pacientes unos con otros, porque la paciencia es la virtud sobre la que se tienen que edificar el resto de virtudes. Sin paciencia no se puede tener virtud. Entonces, hace eso, pero ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué se empeña San Pablo en unirlos a todos, que nadie se vaya cada uno por su lado? Pues lo que estábamos diciendo es que los quiere unir a todos dentro del misterio del cuerpo de Cristo, que es la comunidad. Entonces, estaba yo hablando de eso. Imaginaos el cuerpo de Cristo, que de repente cada miembro empezara a tirar por un lado distinto, entrar como en tics, ¿no? Como que se quieren separar, como si estuvieras con una rueda de estas de tortura, ampliándole los brazos y las piernas y estirándole. ¡Sufre Jesús! Porque cada uno tira por su lado. Entonces San Pablo no puede permitir eso, porque ama a Cristo con todo su corazón. Entonces no puede permitir que el cuerpo de Cristo se separe. Todo lo contrario, tiene que intentar por todos los medios que aliviar a Jesús haciendo que el cuerpo de Cristo esté unido. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión unos con otros bajo el signo del amor, y esto es importante, no por respeto, por obediencia, pues porque está el señor obispo, entonces me tengo que estar, no voy a mirar mal al que tengo al lado, no, cuando lo hacemos de verdad de corazón, nos edificamos mutuamente, colaboramos a la manifestación de la mayor claridad del cuerpo de Cristo. La presencia de Cristo en el mundo es completa cuando estamos unidos. Entonces, si yo tuviera que dar una profecía para estos tiempos, la profecía que yo daría es que hay que unir a los carismas.
que los carismas deben de unirse y ser uno solo, para edificación y enriquecimiento mutuo. La Iglesia necesita, y por eso este sínodo, caminar todos juntos unidos, edificándonos unos a otros, enriqueciéndonos de lo que el otro me tiene que dar. No ya solo de yo te doy lo mío, yo te doy lo mío, que eso sí lo hacemos muy bien, sino necesito lo que tú tienes. Porque si no, yo no me edifico, porque si no, no se construye iglesia. Bueno, sigo. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de esta unidad, lo que estamos haciendo es aniquilar el cuerpo de Cristo. Es que esto es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Pero yo no lo digo yo, que lo está diciendo San Pablo. Ahí, me había dejado. Que lo está diciendo San Pablo. Entonces, puede suceder, dice San Pablo, que alguno aparezca como inspirado por el Espíritu Santo, pero destruye en vez de edificar. Y tú lo ves y estás viendo que lo que resulta de sus palabras y de lo que le va diciendo a la gente, no surge una unión, no surge un amor, sino que surge una división. Entonces, a los que provocan la división dentro de la iglesia, porque están dentro, porque se supone que son profetas, se les anuncia un final terrible, terrible, porque la comunidad es el templo de Dios. Y tú estás destruyendo el templo de Dios. Entonces, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. No es que Dios sea vengativo, pero tú estás haciendo algo muy grave. Estás haciendo algo muy grave por el que se te va a tomar cuenta. Entonces, hay que cuidarse de los falsos profetas, porque nos pueden hacer mucho daño, porque con palabras bonitas pueden llevarnos a esa desunión, nos pueden llevar por el mal camino, porque falta algo de lo que yo he estado diciendo. Entonces, porque dicen verdades muy ciertas, yo no digo que digan mentiras, dicen verdades que son verdad, pero no edifican. O sea, no te llevan a una unidad, no te llevan a mayor amor, no te llevan a una mayor esperanza, no edifican. Te dicen las verdades, sí, es verdad, lo que me estás diciendo es verdad, yo reconozco que es verdad todo lo que me estás diciendo, pero no me está edificando, no me está ayudando a crecer espiritualmente, sino me está aplastando. Me está llevando a tratarme peor a mí, a tratar peor a los demás, a echarles la culpa o yo qué sé. Entonces eso no puede venir de Dios. Entonces, importa tanto la verdad que se dice como el modo de decirla, porque tiene que haber amor, siempre. Es lo que estaba diciendo, necesitáis notar en ese profeta que lo que dice es como una caricia, por mucho que te esté diciendo de todo menos bonito, pero te dice una manera que te entran ganas hasta darle beso. Te está diciendo que soy una persona horrible, pero que cuánto te quiero que me lo digas a la cara, ¿vale? Entonces, el padre Martín del Descalzo decía que hay verdades que son tan agrias como el vinagre. Y esas verdades no son verdades del todo, son medias verdades, porque la verdad completa siempre está envuelta en el amor. Entonces, una verdad envuelta en vinagre es media verdad, no una verdad completa. Y las medias verdades son mentiras. Se desechan. Vale. Y también decía el padre Javier Soteras, que era de Radio María, que no basta con decir lo que no está bien, sino que debemos hacer algo para que la cosa esté mejor. Eso es edificar. Edificar es no solo decir esto está mal, sino que vamos a hacer algo para que esté mejor. Caminar, edificar y confesar. Muy bien. ¿Cómo actuar ante los carismas del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo derrama gracias extraordinarias y lo sabemos perfectamente. Y lo ha hecho durante siglos y lo sigue haciendo. Santos con gracias extraordinarias. Y en los grupos de oración, donde se vive la fe, verdaderamente la fe, donde una comunidad quiere ser edificada por el Espíritu Santo y por Cristo, teniendo claro todo esto que yo he dicho, el Espíritu Santo va a derramar esas gracias extraordinarias. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quieren crecer espiritualmente, porque ese edificio va a edificarse. Tú estás en oración, en comunión, en lo que está pidiendo Cristo, que es la verdad, amaos los unos a otros, que haya una unidad absoluta, basado en la doctrina, en la tradición, fiel al Papa, todo. Y en una vida de oración y de compartir,
y el Espíritu Santo va a edificar esa comunidad y va a crecer espiritualmente, con lo cual se van a desarrollar esos dones extraordinarios, porque es cómo actúa el Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo sabemos que está el Espíritu Santo actuando? Pues a través de estas cosas. Entonces distribuye, eso sí, los dones a su voluntad. A uno se le da 10, a otro se le da 100, es la parábola de los talentos, pero da igual la cantidad que te dé, es un regalo y se acepta a manos llenas. Vale, entonces, entre estas gracias especiales están los carismas y este carisma de profecía es uno de ellos, ¿vale? Con lo cual, en las comunidades que siguen fielmente a Cristo y quieren seguir este camino de unidad y de unión, va a haber profetas, verdaderos profetas. Entonces, es un auxilio especialísimo del Señor y lo tenemos que tener en cuenta. O sea, gracias Señor que nos das profetas que nos guíen para que no nos desviemos del camino, que nos abren esa ventana, que nos indican cómo cambiar e ir a mejor, porque si no fuera por ellos, cada uno, nosotros que somos todos pecadores y la soberbia está ahí, iríamos cada uno por nuestro lado, acabaríamos todos peleados y esto sería imposible. O sea, el profeta ayuda a esa unidad, ¿vale? Entonces, los carismas he dicho eso, que son dones espirituales, y esto es importante, ni dependen del mérito de la persona que tiene el don de profecía, ni tampoco de la santidad de la persona. Es cierto que conforme más santo seas, ese don de profecía va a crecer, pero no porque te lo merezcas te lo va a dar el Señor, y no porque seas súper santo te lo va a dar el Señor. Ahí tenemos el caso de Pablo. O sea, Pablo fue creciendo en santidad, pero él ya exhortaba desde el principio. Menudo mandón. O sea, yo me caigo del caballo y ya empiezo a mandar. O sea, yo empiezo a mandar, ¿no? Y a decir vosotros, no, cabestros, y mandar 500.000 cartas, ¿no? No. Fue creciendo en santidad, pero no se lo dieron porque San Pablo fuera magnífico en su momento. De hecho, la gente recelaba de en un carácter, ¿no? Y porque fuera santo. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo da a quien quiere, punto, ya está. Te lo doy y te lo doy porque hace falta ahora. ¿Y cómo hace falta ahora? Pues te he escogido a ti para esto que hace falta para la comunidad. Pero no te creas que ha sido porque te lo mereces o porque eres un santo. No, porque si te lo crees, eso no viene de Dios. Bien, entonces, el Espíritu Santo está clarísimo que es el que da los carismas, ¿no? Eso está claro, esto es muy importante. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo sobre todo? Lo dice Jesús. Dice, yo os daré otro paráclito, otro consolador, que era lo otro que íbamos a hablar. No solo edificar, no solo enseñar, exhortar, mover, sino sobre todo reconfortar y consolar. El Espíritu Santo es otro paráclito, otro consolador. Es esto. Entonces, el consolador que estará con vosotros para siempre. Hasta el final de los tiempos estará el consolador. Con lo cual, no puede haber don de profecía y unión en una comunidad si no hay consuelo. Si no hay ese consuelo. Entonces, te dicen los Hechos de los Apóstoles, esto es importante por si queréis coger la nota, Hechos de los Apóstoles 9:31. 9:31 dice, la iglesia se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba llena de consolación del Espíritu Santo. Estaba lleno de la consolación del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, donde hay consuelo, donde hay esperanza, donde hay amor y donde hay unidad. Bueno, entonces, ¿qué es la consecuencia práctica de nuestra vida? Que tenemos que convertirnos en otros Cristos, eso está claro, eso es la santidad, pero también en otros paráclitos. Tenemos que ser otros paráclitos. Porque el Espíritu Santo no solo nos va a consolar Él, sino que nos va a hacer capaces de consolar a los demás. Capaces de consolar a los demás. Entonces no sirve un ánimo, no pasa nada, ya verás cómo todo va bien. No, eso no es así. El consuelo que da el auténtico Espíritu, o sea, que da el Espíritu Santo, el auténtico profeta, es mantener viva la llama de la esperanza. Es más, avivarla.
Ese es el consuelo. Nunca te va a dejar desesperanzado. Siempre te va a llevar a la esperanza. Ese es el consuelo que viene del Espíritu Santo. La esperanza viva en la comunidad. No un decir no pasa nada, no vas a sufrir. No, que va, que va, que va. El profeta te va a decir, vas a sufrir. Un disparate. O sea, pero tela. Pero ánimo, porque al final Dios vencerá, el Inmaculado Corazón triunfará. Estas cosas tan bonitas que nos han estado diciendo. María Griñón de Montfort, pedazo de profeta. ¿Cómo termina? El Inmaculado Corazón de María triunfará. No llega a decir así, pero sí que viene así, el triunfo de la Virgen y tal. Eleva la esperanza y habla de sufrimientos y todo, no tiene nada que ver. Entonces, el Espíritu Santo, igual que Cristo nos necesita para cumplir su misión profética, el Espíritu Santo nos necesita para consolar al mundo. Somos sus manos, somos su voz. Espíritu Santo, sin nosotros. Claro que puede actuar, pero es que quiere actuar a través de nosotros. Nos quiere a nosotros de instrumentos. Quiere que a través nuestra todo el cuerpo sea consolado. Entonces, tenemos que ser literalmente, cuando dice en uno de Tesalonicenses 5:11, dice San Pablo, confortaos mutuamente. Confortaos mutuamente. Bueno, pues eso se puede traducir como sed paráclitos los unos de los otros. Consolaos uno. Y en ese sentido, solo en ese sentido, seremos verdaderamente profetas. Como dice San Francisco de Asís, que no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, como comprender, todo eso que dice que es una oración preciosa. Entonces, el Espíritu Santo es el verdadero, que edifica, anima y santifica a la Iglesia como espíritu de amor. Y los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo, que es el que ejerce su profecía a través de nosotros, para que todos den el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, bueno, todos, bondad, magnanimidad. Por eso se dijo y se dice que el Espíritu Santo habló por los profetas. Habló y habla. Y ya está, hemos terminado. Besitos y hasta la semana que viene.